ahora. Bueno, seguimos entonces. Lo que he escrito en la pizarra, no lo copien, que se viene enseguida. Estábamos, ¿no es cierto? Habíamos dado un montón de modelos matemáticos de ecuaciones de estado. Si tomamos cualquier ecuación de estado de las que tienen dos constantes, además de RU, habíamos visto, por ejemplo, Van der Waals o Redlich-Kwon, eran las dos que tenían dos constantes, A minúscula y B minúscula, además de RU. Por ejemplo, si recordamos Van der Waals, que es más sencilla, esos eran los valores que se obtenían de las constantes A y B, que como cada gas tiene su parámetro crítico, cada gas tiene su valor de A y B. Quiere decir que para poder usar la ecuación tenemos que conocer el valor de la constante A y B para cada gas en particular que están tabuladas. Si con las expresiones obtenidas para A y B en función de los parámetros críticos se reemplazan en el modelo de Van der Waals, haciendo arreglos matemáticos que tendrán que aprender, llegan a esta expresión simplemente por agrupación de variables. Fíjense entonces, queda B sobre P crítico, cuando aparece B con B crítico también en el denominador, B sobre B crítico y T sobre T crítico. Entonces ahora podríamos decir que queda la expresión en función de estas nuevas propiedades, que es la propiedad dividida por el valor crítico de esa misma propiedad para ese gas. Entonces, si se llaman a estas nuevas variables, que se dice en la bibliografía, son variables que están normalizadas respecto de los parámetros críticos, o sea, referidas a los valores críticos. ¿Qué unidades tendrá esta propiedad? ¿En qué unidad se mide? Adimensional. Son todas adimensionales, obtenidas de esta forma. Entonces, si le llamamos a las propiedades así definidas, propiedades reducidas, presión, volumen y temperatura reducidas, y volvemos a escribir Van der Waals, obtenida como en el recuadro de la diapositiva anterior, pero acá ponemos P reducido, B reducido, nos queda la ecuación de Van der Waals de esta forma. Que si nosotros vemos qué ventaja tiene, que dice, todos los gases tienen la misma expresión porque no aparece ninguna constante que dependa del gas. Quiere decir que esta ecuación expresada con parámetros reducidos no nos obliga a conocer ninguna tabla de constantes para ningún gas. Por eso esta es una ecuación de las que se llaman generalizadas. ¿Se acuerdan que dijimos? Teórica, empírica, generalizada. Esta es generalizada porque tiene esa ventaja. No nos obliga a conocer constantes de ningún gas en particular. Si la representamos gráficamente, va a servir para cualquier gas. Bien, entonces, fíjense, aunque las cosas que podemos seguir deduciendo. Cualquier, dijimos, ecuación se puede llegar a la forma reducida. Más fáciles son las que tienen dos constantes como Van der Waals o Redlich-Kwon. Pero podríamos decir entonces que la ecuación de estado de una ecuación generalizada es de la forma F, P reducido, B reducido, T reducido, igual a 0. Matemáticamente nos damos cuenta que ¿qué dice? Y si fijamos P reducido y T reducido, que son normalmente las que se fijan porque son las más fáciles de medir, P y T reducido, o sea, uno mide P y T,
divide por P crítico y T crítico y obtiene los parámetros reducidos. Entonces, si nosotros fijamos los valores de P reducido y T reducido, el tercero, que es el volumen reducido, queda fijado. ¿No es cierto? Es decir, si tenemos dos gases que están con las mismas propiedades reducidas, PR y TR, los dos van a tener también el mismo volumen reducido. Cuando dos gases distintos cumplen esta regla de tener los mismos parámetros reducidos, se dicen que están en estados correspondientes. Entonces, la ley de estado correspondiente dice, dos gases están en estado correspondiente cuando tienen iguales sus parámetros reducidos. Solo es suficiente que tengan iguales P y T reducidas, porque el volumen necesariamente también lo va a hacer. Bien. Por ahora no deja de ser un perogrullo matemático, ¿no es cierto? Pero veamos algo. Veamos, por ejemplo, un ejemplo de tres gases que están en estado correspondiente. Tenemos agua, etileno y hidrógeno. Perdón, es acetileno, ¿no es cierto? E hidrógeno. O sea, etino sería, ¿no? Bueno, entonces, tenemos agua que está, por ejemplo, a 10 atmósferas y 230 grados. Veamos en qué estado de presión y temperatura tendrían que estar el etileno, el acetileno y el hidrógeno para estar en estados correspondientes con el agua a 10 atmósferas y 230 grados. Veámoslo. Entonces decimos, tenemos que calcularle los parámetros reducidos al agua y después decir, bueno, los de estos dos tienen que tener los mismos parámetros reducidos. Con los valores críticos calculamos P y T en el de los estados correspondientes. Cuestión que se busca para el agua los parámetros críticos, calculamos los tres parámetros reducidos para el agua a 230 Celsius y de atmósfera. Fíjense que siempre la temperatura hay que trabajarla como en escala absoluta, o sea, la temperatura que se le dice termodinámica, en escala absoluta, y calculamos los tres parámetros reducidos. Entonces, si tenemos en cuenta los parámetros críticos del acetileno y del hidrógeno, podemos, con el mismo valor de parámetros reducidos, multiplicado por el P crítico del acetileno, me da que el acetileno tendría que estar a 2,85 atmósferas y a menos 32 grados Celsius para estar en estado correspondiente con el agua a 10 atmósferas y 230 Celsius. De igual forma, el hidrógeno tendría que estar a media atmósfera y 250 casi grados bajo cero para estar en estado correspondiente con el agua a 10 atmósferas y 230 grados. En este caso, los tres gases deberían tener igual volumen reducido. Entonces, fíjense que cuando los gases están en estados correspondientes, sus propiedades no se parecen en nada. Estamos viendo 10 atmósferas, 2,85 y 0,586. Temperatura 230, menos 32 y menos 247. ¿De qué depende? Depende de los parámetros críticos de cada sustancia. Sin embargo, en esos estados, estos tres gases están en estados correspondientes. ¿Qué quiere decir eso? Ahora lo vemos. Vamos a la última ecuación de estado de gases reales que vamos a ver, que es la preferida por los ingenieros, es la que más nos gusta y es la que más usamos y es la que más se menciona en la bibliografía de ingeniería. ¿Por qué? Porque tiene el viejo truco del factor de corrección. Miren qué fácil. Es la ecuación de estado con el factor de corrección. ¿Cuál es el factor de corrección? Z. Se le ocurrió llamar Z. Esto lo planteó ese chino, no sé cómo será chino japonés, Gou Yen Su. Dijo, pues,
a ver si encontramos esta ecuación de estado que va a ser re piola, digamos, ¿sí? Bien. ¿Y qué será Z? ¿Es simplemente un factor de corrección o tiene algún significado físico? Y si lo despejamos, quedaría P por B sobre RT, dejamos B arriba, todo lo demás abajo, ¿y qué vemos? Esta expresión es el volumen que tendría el gas y se comportará como ideal. Y este es el volumen real, el que medimos. ¿Cómo lo medimos? Midiendo el volumen del recipiente y la masa que hay de ese gas. Entonces, este es el volumen medido y este es el volumen que tendría si se comportara idealmente. ¿Y qué puede ser? Y puede ser que esto me dé igual a 1. Si me da igual a 1, quiere decir, en este estado, este gas se está comportando como gas ideal, porque me ha dado el mismo volumen que me da el modelo de gas ideal. Fácil, ¿sí? ¿Qué pasa? La otra alternativa, y me da mayor que 1. El chino mucho no se gastó, ¿no es cierto? O igual a 1, mayor a 1. ¿Qué quiere decir mayor a 1? Y que sea mayor a 1 quiere decir que me ha dado un volumen más grande que si en esas condiciones fuera gas ideal. ¿Qué quiere decir? Cuando aplicamos esa presión y esa temperatura a mi gas real, me dio un volumen mayor que si fuera ideal. Si me dio un volumen mayor, quiere decir no lo pude achicar, no pude, quedó hasta ahí, si no respeta PIT. Como el volumen quedó mayor, quiere decir que es menos compresible que si hubiera sido ideal. Entonces, cuando Z es mayor que 1, es menos compresible. Y cuando Z da menor que 1, ¿qué quiere decir? Me ha dado un volumen más pequeño para esa PIT que si fuera ideal, o sea, se comprimió más. Entonces, cuando Z es menor que 1, es más compresible. Entonces, es al revés de lo que uno creería. Cuando Z es mayor que 1, es menos compresible. Cuando Z es menor que 1, es más compresible. Por eso, a este factor de compresión se lo llama factor de compresibilidad. Ojo que Z es una propiedad también del gas, porque se obtiene por esa combinación de propiedades. Quiere decir que un mismo gas, así como un mismo gas puede estar a una cierta PIT o a otra, de acuerdo al estado en que se encuentra, un mismo gas puede tener en algunos comportamientos un Z, en otro. Por lo tanto, un mismo gas no es siempre ideal o siempre real. En algún intervalo de sus propiedades se comportará como ideal y en otros como real. En algunos casos como más compresible, en otros casos como menos compresible. Por lo tanto, uno cuando conoce los estados a los que quiere llevar su gas inicial y final, tendrá que tener en cuenta en cada estado que Z tiene. Igual en todos los estados intermedios. Cada estado tiene su Z, aunque sea un mismo gas. Veamos otra cosa. Habíamos dicho que los parámetros reducidos era el valor sobre el valor crítico, ¿no es cierto? De ahí podemos despejar o expresar la presión medida, la temperatura medida y el volumen medido o resultante en función del valor reducido y el crítico. Lo reemplazamos en la definición de Z y agrupamos convenientemente las propiedades. Ponemos todas las reducidas juntas, todas las críticas con la constante universal juntas. Aquel último factor vemos que tiene la misma forma que tiene la definición de Z, sino que para los parámetros críticos. Entonces se le llama Z crítico. Ese sí es único para cada gas, porque está en función de los parámetros críticos. Cada gas tiene su Z crítico. O sea que Z sería función entonces de P reducido, B reducido, T reducido y Z crítico. Pero nosotros sabemos que siempre es posible encontrar la ecuación generalizada que vincula a B reducido con P y T reducidos, porque solo hay dos independientes que convienen que sean P y T.
son más fáciles de medir. Entonces, si tenemos en cuenta que esta no es independiente, sino que es función de las otras dos, y la reemplazamos por la función que corresponda, llegamos a la conclusión conceptual de que Z debe ser función de P reducido, T reducido y Z crítico. Quiere decir que ya vamos perfilando cómo hay que hacer para conocer este Z, factor de compresibilidad, que nos permite trabajar con una ecuación muy sencilla. Hasta ahora, o sea, la ecuación es re fácil, conceptualmente sabemos qué es lo que mide Z, falta encontrar la manera de poder conocer el Z para cada estado. Entonces ya tenemos esta ecuación tan práctica. Entonces, ¿qué observación adicional se hizo? Cuando se ve cuánto vale Z crítico para todos los gases comunes de uso común, se encuentra que cuando se hace P crítico sobre RT crítico para cada uno de los gases, se obtienen valores de Z crítico que no están en intervalos muy amplios, dan resultados entre 0,25 y 0,31. Por lo tanto, si se asume un promedio, un valor promedio para el Z crítico aproximadamente de 0,27 y se acepta ese pequeño error, nos queda que Z será una función solo de P reducido y T reducido. Si todo esto es cierto, quiere decir que si se hacen experimentaciones con diferentes gases y se representa Z para distintos valores de P reducido y T reducido, me tienen que dar datos correlacionables. ¿Qué quiere decir? Todos los gases tienen que caer en lugares iguales. Si no, todo esto del chino es muy bonito en teoría, pero es mentira en la práctica. Entonces, ¿qué otra cosa vemos? Si dos gases tienen igual presión reducida y temperatura reducida, deben tener igual Z. Por lo tanto, este bendito que decíamos de los estados correspondientes, dijimos, dos gases están en estado correspondiente cuando tienen iguales su presión y su temperatura reducida. ¿Qué tienen igual? El Z. Entonces, los estados correspondientes relacionan estados de gases que tienen el mismo Z. ¿Qué significa que tienen el mismo Z? Y volvemos, tienen los mismos parámetros de reducción. ¿Y qué significa que tienen los mismos parámetros de reducción? Que tienen el mismo porcentaje de alejamiento de su propiedad respecto del valor crítico. Si P reducido de dos gases me da 0,5, quiere decir que los dos están a una presión igual a la mitad de su presión crítica. Uno tendrá una presión crítica de 300 atmósferas, otro de 10. Son distintas. Las presiones me va a dar 5 y 150. Sin embargo, se comportan igual porque tienen el mismo grado de alejamiento de su presión respecto a la crítica. No alcanza solo la presión, tiene que ser la presión y la temperatura reducida igual. Pero físicamente están en proporción igual de alejados de sus estados críticos. Eso es estado correspondiente. El mismo grado de apartamiento de los valores críticos. Entonces, volvemos al caso. Estos tres casos, agua arriba, acetileno e hidrógeno, en estos tres casos, los tres deben tener el mismo Z. Bueno, o sea, se apartan en igual medida del comportamiento de gas ideal. ¿Y esto qué es? Bueno, ya lo vemos. Dijimos, si todo lo que veníamos concluyendo, o mejor dicho, el Gouyen-Su todo lo que venía concluyendo es cierto,
los datos experimentales de un grupo de gases graficados Z como función de P reducido y T reducido, o sea, Z P reducido y en isolíneas T reducido, para usar gráficos bidimensionales y no de 3 ejes. Tendrían que dar todos los gases encolumnados en las mismas líneas. Y fíjense que el chino tenía razón. ¿Qué pasó? Todos esos gases